Nacido en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969, este actor, productor, director y político guatemalteco ingresó en la política en el año 2011 como candidato a alcalde en el municipio Mixco con el partido político Acción de Desarrollo Nacional. 2 años más tarde, es nombrado secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional y el 17 de mayo del 2015 fue proclamado como candidato a la presidencia de la República para las elecciones generales del próximo 6 de septiembre por el mismo partido. Este político ha sido asociado con la extrema derecha y está vinculado con exmilitares de la dictadura, así como personalidades acusadas de corrupción y fraude. En el número 1, sí, fuera a toda costa. Jimmy Morales redobla el pulso contra la CICIG. El gobierno de Guatemala dio este martes a 11 investigadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad 72 horas para abandonar el país. De lo contrario, amenaza, serán expulsados. Previamente el gobierno retiró las acreditaciones de estos funcionarios a los que tilda de terroristas con investigaciones pendientes en sus países. La falsedad de tal afirmación fue demostrada, según la CICIG, con la presentación de certificados de antecedentes no penales. La realidad que presenta el comisionado Iván Velázquez es otra. Estos 11 funcionarios participan en casos de alto impacto en Guatemala, un trabajo que se truncaría con esas expulsiones. ¿Qué casos serán? Bueno, este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Velázquez, el apellido del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Conclu Velázquez, ahí está en pantalla. Conclu Velázquez, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante toda esta hora de conclusiones. Conclu Velázquez. Utilicen esta etiqueta o hashtag, por favor, con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le decía yo nuevamente, el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala se saltó las reglas del juego. La CICIG denuncia que la decisión de expulsar en un plazo de 72 horas a 11 funcionarios no fue notificada por las vías diplomáticas previstas. Y el comisionado Iván Velázquez fue tajante. A su juicio se trata de un atentado al Estado de Derecho. Esta posición es compartida por otras organizaciones civiles que ya se pronunciaron a favor de la CICIG. Para la Fundación Mirna Mac, las acciones promovidas por el gobierno debilitan la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Sus miembros se preguntan en qué forma beneficia al pueblo de Guatemala atacar sistemáticamente a la CICIG y advierten que esta decisión es solo la antesala de la limitación de otras libertades. El Frente Ciudadano contra la Corrupción también se pronunció contra lo que califica una nueva arbitrariedad del gobierno de Guatemala. La medida, dice este organismo, deja vía libre a los corruptos y debilita la institucionalidad del país. El comunicado finaliza asegurando que el gobierno de Guatemala reafirmó su posición del lado de la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. La Comisión Internacional de Juristas cree que la jugada del gobierno busca afectar a aquellos procesos penales en curso contra corruptos, sobre todo en los que se ven implicados funcionarios de alto nivel. Pero la lista de apoyo a la CICIG va mucho más allá. Hasta 8 organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam o Abogados Sin Fronteras Canadá, firmaron una declaración de apoyo a la CICIG y pidieron que se garantice la seguridad y protección de su personal. Llegados a este punto, parece que la relación entre Morales y la CICIG pues no puede ser peor. O bueno, quién sabe, ¿no? ¿Podría? Esa es la pregunta en el aire. Pero no siempre fue así. Y se lo tengo que recordar, tal vez muchos ya lo vieron, ¿no? Pero yo tengo que traerlo de nueva cuenta porque es completamente contradictorio. Mire usted, al principio de su mandato, Jimmy Morales aparecía en las conferencias de prensa junto al comisionado Iván Velázquez y a la entonces fiscal Tel Maldana. En esos tiempos Morales se declaraba seguidor de la CICIG, alababa el trabajo de la comisión, incluso se mostraba entusiasmado con el liderazgo de Iván Velázquez. Así me lo dijo aquí en conclusiones. Claro que entonces eran, como ya he dicho yo, ¿no?, otros tiempos. Hay que remontarnos a abril de 2016, cuando el presidente Jimmy Morales, pues todavía
me concedía entrevistas. Escuche. En este caso, ya usted pide la prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer, estuvo acompañado del secretario general Ban Ki-moon, preguntarle, ¿sigue la CICIG? Ya nos queda claro, pero ¿sigue con Iván Velásquez? ¿Mantiene Iván Velásquez? ¿Ha pedido que sea él? Sí, yo creo que el señor Iván Velásquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos estamos deseando que se haga, y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones. Así es que hemos solicitado que se extienda el mandato 2 años más, o sea, el actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velásquez. Ahí está, ¿no? De propia boca de Jimmy Morales. O sea, primero, todo por la CICIG y la lucha contra la corrupción que ha copado. Bueno, ya lo oyó usted, ¿no? Pero ahora es CICIG, fuera a toda costa. O fuera todos de la CICIG, o como quiera llamarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo es que cambió esta postura tan positiva y enaltecedora del presidente Morales con respecto al trabajo de Iván Velásquez y de la CICIG? ¿Cuándo se agrió la relación? Mira, el 31 de agosto Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, que como él mismo dijo, vence en 2019, el año que entra. Muy poco tiempo después vetó el regreso del comisionado Iván Velásquez al país, declarándolo persona non grata. En este giro que fue dramático y drástico, media un periodo de poco más de 2 años, ¿no? De esa entrevista a este momento que le digo. Ahora, ¿qué pasó entonces entre abril de 2016, cuando defendía la CICIG, agosto de 2018, cuando ponían fin al mandato? Bueno, a comienzos de 2017, la familia de Morales se vio involucrada en un caso de corrupción. Son las cosas que pasaron, ¿no? Entre ese momento y ahora. Su hermano y su hijo fueron a juicio por fraude. A eso se sumaron señalamientos del Ministerio Público hacia Morales, hacia el mismo Jimmy Morales, por presunto financiamiento electoral ilícito. Acusaciones que, por cierto, no prosperaron, ¿no? Debido a la negativa del Congreso de retirar la inmunidad a Morales. Esto pasó entre 2016 y hoy. Entonces nos preguntamos todos, ¿serán estos hechos los que agriaron la relación? En todo momento el presidente, al igual que sus familiares, han asegurado ser inocentes. Entonces, bueno, si son inocentes, ¿por qué esa fijación con la CICIG? Para tener la versión oficial sobre la expulsión de los 11 funcionarios, nuestro equipo, como siempre, el equipo de conclusiones, contactó a la Cancillería de Guatemala y al Ministerio de Gobernación. Pero, una vez más, nos dijeron no, se negó la entrevista. Vamos a seguir a la espera. Por ahí me dice un pajarito, presidente Morales, que hay orden directa de que ningún funcionario hable con un servidor. Ojalá el pajarito esté equivocado. Pero desde Cancillería nos dijeron directamente y contundente, no. Entonces me preguntaba alguno de los políticos o politiqueros que hay por allá en Guatemala hoy, durante el día me decía, qué pena, Fernando, que solamente tengas siempre una versión. Yo le respondo a esos politiqueros y políticos en Guatemala, qué pena que la otra versión no dé la cara. Qué pena que no podamos escuchar las verdades de la parte oficial porque no se atreven a hacerlo aquí. Eso es lo que da pena. Y aquí está abierta la ventana, la puerta. Le pongo una silla en el estudio, presidente Morales. A usted o a su canciller Sandra Jovel o a quien usted designe. Nunca nos quedamos con un solo lado, siempre y cuando el lado esté dispuesto a hablar. Si hay versiones, si hay pruebas contundentes contra cualquiera de los dichos de cualquiera de las partes y se tienen que exponer aquí, así se hará. En la transparencia y en la democracia, así se arreglan las cosas. Aquí estamos abiertos para escuchar el por qué la CICIG es una amenaza para el país, de acuerdo a los propios dichos del presidente Morales. ¿Por qué? Si tienen la razón y el sustento,
¿por qué no darlo a conocer? Es importante para los guatemaltecos. Pero la decisión de transparencia y apertura de un gobierno está en manos de ellos precisamente, de los gobiernos. La transparencia y apertura de CNN y de este programa está siempre aquí. Quien quiera hacer uso de la misma es bienvenido, y quien no, le digo a esos políticos y politiqueros, qué pena, pero no es por nosotros, es por ellos. Y hablando más acerca de todo esto, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala tampoco comparte la decisión del gobierno de expulsar a 11 funcionarios de la CICIG. Jordán Rodas presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema al considerar que se trata de una decisión injustificada. Vámonos en vivo hasta Guatemala. Allá está nuestra Michelle Mendoza. Michelle, bueno, este recurso del Procurador de Derechos Humanos contra la lesión de Morales no es el único, ¿no? Ya hay otros más, o hay quienes están intentando frenar precisamente esta acción, como se hiciera en el pasado con el mismo comisionado Iván Velásquez. Hola Fernando, sí, es un gusto saludarte. Como tú lo decías, es una serie de recursos, más bien es una lluvia de recursos en rechazo, una vez más, a las decisiones del presidente Jimmy Morales, que no ha dado tregua desde septiembre del 2017 en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Acción Ciudadana, por ejemplo, el abogado Alfonso Carrillo, que ha sido uno de los protagonistas en toda esta historia al tratar de detener a través de recursos legales en la Corte de Constitucionalidad estas decisiones, porque existe, según los expertos, pues una constitución, una ley que se debe respetar. Acción Ciudadana es uno de ellos, también el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala ante la Corte Suprema de Justicia, incluso las autoridades ancestrales de Guatemala que están mostrando un descontento y que dicen estar vigilando cada una de las decisiones del presidente Jimmy Morales. Muchos se preguntan, ¿qué gira en torno a estos 11 funcionarios que ahora están en el ojo público y que tienen este ultimátum de salir en 72 horas de este país? Pues, Fernando, yo te puedo explicar que según ha sido confirmado ya por la propia CICIG, una de estas personas que, hablando de estos 11 funcionarios, algunos son abogados y otros son investigadores, piezas claves en los distintos casos de alto impacto en Guatemala. Una de estas personas, por cierto, está llevando el juicio en el que tú mencionabas, está participando Samuel Morales y José Manuel Morales, el hermano y el hijo respectivamente del presidente Jimmy Morales, por haber cometido supuestamente fraude, algo a lo que ellos han dicho no tienen nada que ver, así como los señalamientos del presidente. También uno de estos 11 funcionarios ha participado en el proceso de la búsqueda de levantar la inmunidad del mandatario guatemalteco para tratar de establecer cuál ha sido la verdad cuando él era el secretario general del partido FN Nación, que lo llevó a la presidencia en ese año 2015, pero que ahora se ve envuelto en una gama de problemas que tiene a la población, porque es la misma población la que nos comenta a los medios de comunicación en incertidumbre, con miedo, cuál va a ser la decisión que va a tomar ahora el gobierno de Guatemala, y la respuesta que se ha tenido en todo momento es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entre otras cosas, se ha extralimitado en sus funciones, Fernando. Michelle, un tema sumamente complejo. También ha habido un importante silencio de parte de Iván Velásquez, pero hoy se rompe ese silencio. Aquí sí hay el espacio, como lo hemos demostrado, para quien quiera utilizarlo. Estaremos al pendiente de ver si hay alguna respuesta por parte del gobierno. A través también de nuestra Michelle Mendoza se pueden comunicar con nosotros. Ya lo hicimos nosotros, Cancillería nos dijo no. Y quiero dejarlo bien claro, bien claro. ¿Por qué hay una versión solamente? Bueno, porque la otra no quiere hablar, simple y sencillamente. Y no podemos limitarnos en nuestras capacidades como periodistas para reportar estos hechos y escuchar las versiones. Que no quieran hacer escuchar las suyas es otro tema. Michelle Mendoza, muchas gracias. A ti, Fernando. Saludos allá en Guatemala. Le decía yo, una de las partes, una de las versiones, da la cara, habla y está listo para las preguntas, que no todas son agradables, ¿no? Porque ese es mi trabajo. Le doy la bienvenida a uno de los protagonistas, entonces, de esta confrontación. Le doy la bienvenida a Iván Velásquez, el comisionado precisamente de la CICIG, quien desde octubre de 2013 es comisionado, sigue siendo comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Comisionado, muchas gracias por esta entrevista en un momento nuevamente tan álgido.
Además de agradecerle la confianza para aparecer en este espacio y hablar conmigo, le pregunto de una vez, además de dar la bienvenida, ¿a qué atribuye usted esta decisión en este momento por parte del gobierno de Jimmy Morales con estos 11 funcionarios de la CICIG? Buenas noches, Fernando, mucho gusto. Muchas gracias además por la invitación a su programa. Eso puede tener varias explicaciones. De una parte, las investigaciones y las actuaciones en las que han participado estos compañeros de la comisión. Como bien se reseñaba hace un momento, uno de los abogados es quien participa en el juicio que se adelanta entre muchas personas contra los señores José Manuel y Samuel Morales. Otro de los abogados fue quien presentó los dos antejuicios contra el presidente Morales e intervino ante la Comisión Pesquisidora del Congreso. Uno de los investigadores fue el que rindió su declaración ante esa Comisión Pesquisidora. Tenía ya la visa concedida, pero después de su intervención fue revocada, y así podríamos señalar con cada uno de los funcionarios de la CICIG que se encuentran en esta situación hoy. Pero también podría haber otras explicaciones. Una afectación indirecta que se pretende hacer, porque en la medida que se reacciona contra estos funcionarios de la comisión, los demás compañeros, pues naturalmente se sienten probablemente intimidados, temerosos, no actúan con total libertad. También podría entenderse que es un intento del presidente Morales para forzar al secretario general de Naciones Unidas para que declare terminado el acuerdo, dada la falta absoluta de colaboración, del cumplimiento de sus responsabilidades por el gobierno de Guatemala, dado que en el acuerdo de constitución la única parte que puede declarar terminado el contrato, el acuerdo, y justamente por incumplimiento de la otra parte, por no darse las condiciones para continuar desarrollando el trabajo, es el secretario general de Naciones Unidas. En cuanto a esto de la intimidación, ya hay una experiencia. Cuando el ministro de Gobernación recién se posesionó a principios de año, una de sus primeras acciones fue desvincular de la CICIG a 3 policías de la Policía Nacional Civil porque creía que lo estaban investigando a él. Lo sometieron a estos compañeros policías a interrogatorios, en lo que también significaba un propósito de intimidación a todos los miembros de la Policía Nacional Civil. Y yo aquí quiero retomar uno de los puntos o de las posibilidades por las cuales se toma esta decisión por parte del gobierno de Jimmy Morales. No sé si interpretarlo o cómo lo interprete usted. Dar por terminado, me dice usted, la posibilidad de dar por terminado el acuerdo. ¿Usted piensa o siente en algún momento que estas acciones están buscando desmantelar, poco a poco, ir desmantelando a la CICIG, aún sin lograr el efecto, tal vez en el señor Guterres, de decir, damos por terminado el acuerdo, pero la está desmantelando? ¿La CICIG hoy siente que se está desmantelando por parte de Morales? Sin duda. Después de estos 11 compañeros pueden seguir otros 10. Y así puede impedir que los extranjeros que trabajan en la comisión puedan continuar cumpliendo con sus funciones. Ahora, este desmantelamiento, ¿lo esperaba usted así? Y dígame si lo califica como ilegal. Y le digo por qué. Si lo puede calificar como tal, le doy como sustento la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad en su caso particular, es decir, que Iván Velásquez pueda y debe regresar a Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, siendo la máxima autoridad para tomar esta decisión, ha sido ignorada por Jimmy Morales, el presidente, por la canciller Sandra Jovel, en fin.
¿Usted califica estas acciones como ilegales dentro de este marco y dentro de las decisiones que ya ha tomado esta misma Corte? Yo creo que estas decisiones violan el acuerdo. Es un acuerdo que vincula al gobierno de Guatemala, de manera que en esta medida son decisiones contrarias a la ley, son decisiones ilegales. Son decisiones ilegales, entonces podríamos hablar de que en el caso concreto del actuar del gobierno de Jimmy Morales contra la CICIG se está actuando ilegalmente por parte del Estado. Yo creo que está actuando ilegalmente y además sin ningún fundamento, porque lo que el presidente de la República expresó públicamente, lo hizo igualmente la señora canciller, también el vicepresidente, que estos compañeros tenían investigaciones en sus países, que eran terroristas, que estaban señalados de colocar bombas. Eso es absolutamente falso. Y no solo es absolutamente falso, es además un irrespeto, por ejemplo, con la policía uruguaya, porque varios de estos compañeros que son de Uruguay son miembros activos de la policía de Uruguay. De manera que es absolutamente infundada la razón que han aducido para cancelar primero las visas y ahora para tomar estas otras decisiones de quitarle la carta de acreditación y decir que han perdido la inmunidad cuando en los términos del acuerdo, para que la inmunidad la pierda un extranjero que está al servicio de la CICIG, tiene que hacerse una solicitud al comisionado, como igualmente para el comisionado perder la inmunidad, tiene que hacerse una solicitud al secretario general para que levante esa inmunidad. Y quiero en este sentido avanzar un poco más porque ya se había hecho la aclaración por parte precisamente de usted como comisionado y de la misma CICIG como comisión, el estatus legal, los antecedentes no penales de estos 11 funcionarios a los que se señala como terroristas. ¿Hay alguna otra razón o explicación que haya dado el gobierno de Morales para la decisión, para sustentar la decisión en contra de estos 11 funcionarios de la CICIG? ¿O esta es la única o no tiene ninguna otra explicación, comisionado Velázquez, por parte del gobierno? Esa es la única que dieron en comentarios públicos que hicieron los funcionarios mencionados. Pero no hay ninguna comunicación oficial que le deje saber al comisionado Iván Velázquez o en su defecto al señor Guterres del por qué se ha tomado esta decisión por parte del gobierno de Jimmy Morales. No hay un comunicado, una carta, algo oficial que diga, oigan, estamos sacando a estos 11 y hemos tomado esta decisión por esto. No hay ninguna comunicación oficial. Inclusive, cuando inicialmente se revocaron unas visas y se negaron las otras, y públicamente luego el presidente de la República y las otras personas que mencioné dijeron que se debía a las cuentas pendientes que tenían en sus países, cada uno de ellos obtuvo los antecedentes penales de sus respectivos países, se aportaron a la Cancillería y se les planteó si esta es la razón por la que se les ha cancelado las visas a uno y negados a otros. Entonces, aquí está la demostración que eso no es cierto, para que reconsideren la decisión, la revoquen. Ni siquiera esa petición tuvo respuesta alguna de parte de la Cancillería. Voy a marcar una pausa, comisionado Velázquez. Le voy a dejar una pregunta en la mesa, que es una pregunta que me hago yo y que quiero compartirla con usted. Me llama mucho la atención y quisiera saber su perspectiva de el por qué cree usted que no hay consecuencias legales en contra de la canciller, del mismo presidente, de todos aquellos involucrados en el tema de su regreso, cuando ha sido una orden por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y le hablo de esto porque cuando hay una orden de una autoridad para que usted regrese al país y no hay consecuencias legales, para muchos puede ser impunidad. Para alguien como usted que trabaja en contra de la misma, ¿qué razón
le encuentra al que no haya consecuencias legales cuando una Corte de Constitucionalidad ha dicho y ha dado una orden que se tiene que acatar? Me lo dice después de la pausa, si le parece, comisionado Velázquez. Regreso, estamos hablando con Iván Velázquez, es el comisionado de la CICIG. Está fuera de Guatemala, no puede regresar. La Corte de Constitucionalidad ya hace tiempo ha dicho, tiene que regresar. Pero ni el presidente Morales, ni la canciller Jovel, ni nadie del gobierno ha dado su brazo a torcer. Pero fue la Corte de Constitucionalidad la que dio la orden. ¿Será inconstitucional el actuar? ¿Por qué no hay consecuencias legales? Esa es la pregunta que le dejo a Iván Velázquez mientras piensa usted la respuesta. ¿Cuál sería? La cosa aquí es que pareciera que la CICIG debe estar fuera. Ahora, la pregunta es, ¿a toda costa? Oye, pues esto tiene un costo político a nivel interno y a nivel externo, ¿no? A nivel internacional. Es que el gobierno de Guatemala da a 11 investigadores de la CICIG 72 horas para salir de Guatemala. Si no, expulsados. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy conversando con Iván Velázquez, es el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Está en Colombia en este momento, desde ahí nos estamos enlazando. Le preguntaba antes de ir a la pausa, comisionado, ¿a qué atribuye usted que no haya consecuencias legales para funcionarios señalados después de la decisión de la Corte de Constitucionalidad y que tendrían que haber acatado la orden precisamente de que se le permitiera el regreso a usted a Guatemala? ¿A qué atribuye esto? ¿Es un tema también de impunidad, de ilegalidad, de corrupción? ¿Por qué cree que no hay consecuencias legales? Me parece que hay una intimidación generalizada que desde el propio 31 de agosto se presentó públicamente en el país cuando, al hacer el anuncio el presidente Morales que la CICIG no iba a continuar más allá del 3 de septiembre del 2019, vehículos artillados se estacionaron al frente de la CICIG y luego dieron rondas por las sedes diplomáticas, se dirigieron también a la Corte de Constitucionalidad, estuvieron en la Plaza de la Constitución. Hubo una acción ese 31 de agosto francamente intimidatoria, desde la propia presentación del presidente de la República ante las cámaras, respaldado por varias decenas de funcionarios del ejército y de la policía uniformados. Y eso probablemente, esa intimidación, ha llegado aún a esferas del propio Estado. Hay también una afirmación que es necesario que intente ingresar para que se materialice ese rechazo de parte del gobierno, por lo tanto ese desacato a la Corte de Constitucionalidad, que creo que en realidad ya con todas las expresiones públicas que han hecho los funcionarios correspondientes se ha incurrido en ese desacato. De todas maneras, el señor presidente de la República ha dicho en repetidas oportunidades que no acatará órdenes que él juzga ilegales, como si a los funcionarios les correspondiera determinar cuáles son las decisiones que deben acatar o no de un órgano jurisdiccional. Me parece que todo eso ha incidido para que todavía en el momento de hoy estemos en la situación en que nos encontramos. Además, estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, es decir, se estaría por encima de la Corte que define, determina e interpreta la propia Constitución, es decir, se estaría pasando por encima de la Constitución. En este sentido, así de claro y así de fácil. Ahora, yo leí en alguna declaración que hizo comisionado, ya cuando me plantea el escenario de quienes le dicen regrese para que se concrete, se materialice el rechazo y el desacato en toda su forma, que pudiera usted, pensaría usted que tal vez en enero podría regresar. Yo lo leí, me llamó la atención y digo, ¿por qué el comisionado Iván Velázquez piensa que posiblemente en enero regrese a Guatemala? ¿Me puede explicar? A partir del 14 de diciembre, la CICIG entró en receso, en vacaciones colectivas, hasta el 7 de enero.
Esa es la razón fundamental por la que he pensado que un eventual retorno se produciría en el mes de enero. Se produciría en el mes de enero. A pesar de los pesares, ¿no? Comisionado, está listo para enfrentar cualquier escenario. Yo creo que, de acuerdo con las circunstancias, en todo caso, ha habido expresiones que en realidad creo que han venido afectando el Estado de Derecho. Yo creo que hay una amenaza latente a la preservación del Estado de Derecho en Guatemala. Y también estas son circunstancias a considerar. Me parece indispensable la acción de la Corte de Constitucionalidad. Creo que en la Corte de Constitucionalidad está el peso fundamental de salvar, de preservar el Estado de Derecho actualmente, en la Corte de Constitucionalidad y en la ciudadanía. Ya la Corte lo demostró en 1993, cuando restauró el Estado de Derecho que se había fracturado por la decisión también de un presidente de la República. Yo confío en la Corte de Constitucionalidad y creo que reconducirá al país por los cauces de la democracia, del respeto de la legalidad, de la preservación del Estado de Derecho. Bien, de nueva cuenta tengo que marcar una pausa. Comisionado Iván Velázquez, desde el gobierno y los adeptos al mismo acusan a Iván Velázquez y a la CICIG de muchas cosas, como por ejemplo el utilizar la justicia para hacer política. ¿Qué responde usted a esto? ¿Ha utilizado a la CICIG para hacer política, para ir en contra de los poderes de facto del Estado, favoreciendo a otros partidos o a otros que son más bien opositores? Iván Velázquez, ¿qué le responde a quienes le dicen usted usa la justicia para hacer política? Me responde después de la pausa, si le parece, comisionado. Desde el gobierno es lo que dicen. ¿Qué tiene que decir Iván Velázquez? Lo escuchamos al regresar, ya vengo. En Twitter, @soy F del Rincón, la etiqueta numeral Conclu Velázquez, el hashtag es Conclu Velázquez. Sus comentarios con esta etiqueta, soy F del Rincón en Twitter, ya vengo. De regreso continuamos con el comisionado de la CICIG en Guatemala, Iván Velázquez, pero él desde Colombia, porque sabe, no puede entrar al país por órdenes del presidente, Jimmy Morales. Comisionado, dicen desde el gobierno que se utiliza la CICIG por parte de Iván Velázquez, se usa la justicia para hacer política. ¿Qué responde Iván Velázquez a esto? Que es absolutamente falso. Las investigaciones que se han hecho, en las que se han visto involucrados diputados, por ejemplo, son diputados de diversos partidos. En lo que se ha investigado de financiamiento electoral ilícito, se ha reprochado también para financiamiento en diversas campañas políticas. No hay en realidad una dirección en ninguna de las investigaciones que pretenda favorecer o perjudicar deliberadamente a algún sector político. Lo que creo que está en medio de todo esto es siempre la búsqueda de cualquier razón. Por ejemplo, para mencionar en algo que al inicio Fernando presentaba en la entrevista de abril del 2016 con el señor presidente Morales, cuando destacaba el papel de la CICIG en la lucha contra la corrupción. Pues ahora, después de enero del 2017, lo que ha dicho el presidente Morales es que la CICIG se extralimita en sus funciones porque está investigando actos de corrupción que no hacen parte de su mandato, y así hay una serie larga de reproches, todos infundados. Por ejemplo, presionar jueces, usar testigos falsos, negociar testimonios falsos. Esto también se dice, comisionado. Sí, he escuchado eso también, y yo puedo afirmar absolutamente que no hemos comprado ningún testigo, que no se le ha pagado a nadie un solo quetzal por declarar, que todo lo que se ha hecho en la investigación, particularmente
que fue una de las virtudes después del 2015, de abril del 2015, con el caso de la línea, y que se ha extendido en casi todas las investigaciones la preponderancia de prueba técnica o prueba documental sobre la prueba testimonial. No ha habido ninguna presión sobre jueces, trabajamos armónicamente con el Ministerio Público. Si existiera esa presión sobre jueces, ¿cómo entender entonces decisiones adversas a pretensiones que la CICIG ha formulado en los procesos? Otro de los señalamientos, comisionado, es mediatizar los procesos. Hay que destacar algo y hay que ser muy claro. Es cierto que ha habido una cobertura importante de los medios, de la prensa, de un servidor, de muchos colegas en Guatemala y alrededor del mundo, con casos muy particulares. Imposible no poderle dar cobertura mediática a una investigación que trae como consecuencia primero la detención de Roxana Valdetti, después la del expresidente Otto Pérez Molina y en fin, la historia continuó. Pero ustedes no creen que en las épocas de la fiscal Telma Aldana y junto a ustedes con la CICIG, ¿no creen que tal vez sí se mediatizaron demasiado los casos, las investigaciones, las presentaciones? ¿O cree que fue un efecto fuera de su control? No podríamos decir que se hubieran mediatizado. El reproche, y es un reproche posterior al 2015, el reproche es por las conferencias de prensa en las que con la fiscal general presentamos los casos que se judicializaban en ese día. Yo creo que ese tiene varios efectos muy positivos. Tiene, de una parte, como lo señalaba la exfiscal, un efecto de rendición de cuentas permanente acerca de las actividades que venía cumpliendo el Ministerio Público, pero también acerca las instituciones a la ciudadanía. Está mostrando, por otro lado, que hay una efectividad en el actuar del Ministerio Público. Está propiciando la formación de una cultura de legalidad en el país. Yo creo en realidad, como lo han planteado muchos, que Guatemala es muy distinta antes del 2015 y después del 2015, en gran medida porque la ciudadanía se acercó mucho más a las investigaciones que se estaban adelantando, se acercó mucho más al conocimiento de la corrupción. De manera que esta presentación en las conferencias de prensa no creo que pudiera significar un reproche válido. Afirman, ya no por mediatizar, sino que habría una lesión a la presunción de inocencia. En realidad, lo que hace el Ministerio Público con la CICIG en las conferencias de prensa es presentar el caso de acuerdo con unos elementos probatorios que se tienen en ese momento, pero es en el sentido de la comunicación a la sociedad, que además, por el sistema existente en Guatemala, cualquier ciudadano tiene derecho a participar, a presenciar, a asistir a las audiencias que se hacen de primera declaración. Lo que con la actuación nuestra hemos pretendido es mostrar cuáles son los fundamentos de una investigación que se está presentando, y recientemente ocurrió, después que muchos empresarios criticaron también durante el 2016 y 2017 estas conferencias de prensa. En un caso reciente fueron los propios empresarios los que dijeron: esperamos que el Ministerio Público diga por qué razón fue que procedió. Y significa una incoherencia. Yo creo que este es un efecto importante y que además no solo se hace en Guatemala y no fue tampoco una idea de la CICIG. Oye, en otros países se le llama la ley de transparencia, ¿no? Cuando públicamente se habla de los fundamentos para llevar a cabo una investigación judicial, una detención, una presentación, una judicialización, en fin. Comisionado, voy a hacer una pausa, le pregunto, ¿usted cree que es personal lo de Jimmy Morales? ¿Es Morales contra Velázquez? ¿Cree que se tornó personal el tema? Ya la CICIG, esa es otra cosa. Jimmy Morales contra Iván Velázquez, ¿usted lo toma personal? Porque apunta muchas veces así, ¿no? Usted me dice cómo lo interpreta. Después de la pausa, regreso con el comisionado Iván Velázquez.
Continuamos conversando con Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Comisionado, ¿se lo toma personal? ¿Siente que ya es un tema personal? No sé si de su parte, pero del lado de Jimmy Morales contra Iván Velásquez. Yo no me lo tomo personal. Yo creo que lo que en realidad hay detrás de todo esto es una pretensión de impunidad. Y para tratar de salir avante con esa pretensión de impunidad, pues se trata de personalizar o en Iván Velásquez o en la CICIG como si fuéramos los responsables de la comisión de actos ilícitos. ¿Cree usted, porque vamos a hablar de tiempos, ¿no? Tiempos electorales. 2019 es muy importante en Guatemala. Prácticamente le está quedando como que un año de gobierno nada más a Jimmy Morales. Todos esos presidentes piensan que se quedan ahí eternamente. Ellos se van en algún momento. Y cuando se van, se destapan muchas cosas. Eso pasa en todos los países, ¿no? En México, en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Le pregunto, ¿usted cree que Iván Velásquez y la CICIG van a poder sobrevivir o van a sobrevivir el gobierno de Jimmy Morales en lo que le queda? Es el año que entra, básicamente. ¿Podrán sobrevivir Iván Velásquez y la CICIG el año que entra? Pues hay una decisión presidencial y es que el 3 de septiembre del 2019 es el último día de la CICIG. Y durante todo el año 2019, el presidente Jimmy Morales continuará ejerciendo su cargo. Así es. Y por eso le pregunto, ¿cree que vayan a sobrevivir, comisionado? Precisamente por eso digo, si ya hay una decisión del presidente, que es septiembre del 2019, que no va a haber una prórroga y la decisión la tiene que tomar es el presidente de la República y el presidente es Jimmy Morales, pues tendrá que ser que él cambie de decisión. Cosa que se ve muy difícil. Sin embargo, ahí hay un pequeño espacio de meses como para rescatar a la CICIG. ¿Usted cree que la CICIG pueda ser rescatada con un gobierno entrante? Sí, podría ocurrir, pero en todo caso eso significaría también la discusión de un nuevo acuerdo y la aprobación por el Congreso de la República de ese nuevo acuerdo que el nuevo presidente con Naciones Unidas negociaran. Claro, tendría que, sí, más ahora las reglas tendrían que ser mucho más claras. Y finalmente le pregunto, comisionado, porque es de ser muy difícil estar en la mira de todo esto, de lo que ya hemos hablado, de un gobierno sobre todo, y estar, por ejemplo, ahora en su país, me imagino que tranquilamente, con amigos, familia, gente de muchos años. ¿Usted quiere regresar a Guatemala, comisionado? A pesar de todo esto, ¿usted quiere regresar a Guatemala? Pues yo he tenido un compromiso con Guatemala, con la ciudadanía, con el pueblo guatemalteco. Y yo he dicho que este no es un trabajo por remuneración, que no es un cargo burocrático, que actúo de acuerdo a mis convicciones y son mis convicciones de justicia las que me han movido aún a soportar todos estos ataques, toda esta arremetida que se ha desatado en contra mía. Comisionado, siempre nos falta tiempo, pero yo le agradezco, fue muy importante y creo que lo aprovechamos bastante. Le deseo felices fiestas, en paz, que pueda despejarse un poco de todo esto en este cierre de año y lo mejor de lo mejor para el 2019, comisionado. Mil gracias por la entrevista. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, felices fiestas. Muy amable. Gracias. Iván Velásquez es el comisionado de la CICIG, pero no está en Guatemala, está en Colombia porque no puede entrar, porque Jimmy Morales dijo que no entraba, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad dijo que sí, Aquí lo espero, presidente, cuando quiera. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Guatemala, muchas gracias por su sintonía. Conclu Velásquez es tendencia número 1 en Twitter, lo que habla de que al soberano, es decir, al pueblo, le interesa. Presidente Morales, ¿a usted le interesa? Aquí podemos hablar. Esperamos respuesta. Buenas noches, pásela bien, lo veo mañana.